Bienvenidos a Economía. La eurozona parece encaminarse a una recesión en este trimestre, a pesar de que el índice de gestión de compras de manufacturas mostró un leve incremento, llegando al 47,1 en septiembre, luego de haber tocado el mínimo de casi 3 años el mes pasado. El índice medido por S&P Global es considerado un termómetro para la salud de la economía. Si bien el número ha mejorado, está casi 3 puntos por debajo de la línea de 50 que se establece para separar un pronóstico de crecimiento de uno de recesión. Las principales economías del bloque muestran dificultades y los especialistas pronostican que la salida no se dará en el corto plazo. Nos vamos hasta la bolsa de Frankfurt para conversar con nuestro compañero Ezequiel Daray sobre este sombrío panorama en la eurozona. Ezequiel, Alemania y Francia, las dos principales economías del bloque, son las que lideran las caídas. ¿Qué tan preocupante es la situación de la actividad económica aquí en Europa? Bueno, Paco, lógicamente es preocupante, pero no podemos decir que no es previsible. En esta situación, en este contexto mundial, con estas tasas de interés, era lo más lógico. Y en un punto eso está lo que están buscando los bancos centrales. Creo que Francia va a ser el que más lo sufre. Siempre ocurre en Europa en tiempos de crisis porque Francia se especializa en la producción de servicios y bienes de lujo, que es lo primero que se retrae en estas ocasiones. Alemania está sufriendo todo el recambio energético, pasó de la energía barata rusa a nuevas formas de energía y también, siendo una economía muy exportadora, está sufriendo, por ejemplo, la baja de pedidos de China. Se está creando en Europa menos empleo, es prácticamente marginal la creación de empleo, pero todavía existe. Y está bajando los pedidos de insumos por parte de las empresas. Esto ha hecho que el retardo que había en la provisión de insumos a la industria mejore. Lo que sí, la creación de nuevos negocios, si quitamos los tiempos de pandemia que tal vez distorsiona todo, es la peor en los últimos 10 años. Una situación, como decía, muy complicada, pero también previsible. Y dentro de lo preocupante del panorama, ¿podría esta realidad traer alguna buena noticia para el Banco Central Europeo en su lucha contra la inflación? Bueno, yo diría que sí. De hecho, por ejemplo, si vemos los productos manufactureros, ya han bajado de precio y no porque no aumenten los costos. De hecho, han aumentado mucho los costos de producción. Pero de aquí siempre decimos que los precios no dependen de los costos ni de deformadores de precios, sino dependen de las preferencias y la escasez. La gente los está demandando menos y no pudieron trasladar a precios este aumento de costos. Sí lo pudo hacer el sector servicios, que tuvo un importante incremento de salarios y lo pudo trasladar, por eso la inflación de servicios ha sido más elevada. Algo positivo es que estos recortes también que mencionábamos de provisión de insumos por menor demanda, va a hacer que haya menores problemas de oferta y esto también va a ayudar a desinflar un poco los precios. Y también hay que tener en cuenta que la demanda por parte del público con tasas más elevadas de interés se ha retraído porque es más caro endeudarse, es más caro tomar créditos. Bueno, todo esto colabora al objetivo que tienen los bancos centrales. Ahora, tenemos que tener en cuenta que es una situación absolutamente anómala, creo por lo menos no se ha vivido nunca en la historia moderna. Está todo el planeta al mismo tiempo luchando contra la inflación, todo el planeta al mismo tiempo con elevadas tasas de interés y es casi imposible que las economías no sufran. Gracias, Ezequiel, desde Frankfurt. Y en medio de malas noticias económicas, en buena parte del mundo las expectativas de crecimiento del Producto Bruto continúan al alza en México, tanto para este año como para el 2024. En una encuesta publicada hoy por Citibanamex, se estima que la economía mexicana se expandirá un 3,2% en 2023, mientras que el crecimiento será del 1,9% el año próximo, 2 décimas más de lo que se había estimado anteriormente. Según diversos estudios, la inflación seguirá bajando, cerrando el año con un incremento del 4,7% interanual. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que el Banco Central debería comenzar a relajar los tipos de interés que se encuentran en un nivel del 11,25%. En Estados Unidos, la huelga contra los 3 mayores fabricantes de automóviles del país se amplió este viernes con decenas de nuevos paros. El Sindicato de Trabajadores del sector anunció que los operarios de 38 centros de distribución en 20 estados se han sumado a esta protesta.
El presidente del sindicato precisó que los nuevos paros solo afectan a plantas de General Motors y Stellantis, después de que Ford se mostrase favorable a alcanzar un acuerdo. El sindicato lleva adelante una huelga desde mediados de mes en 3 plantas. Actualmente, más de 18.000 empleados secundan la protesta. Entre las exigencias está la de incrementar los salarios un 40% a lo largo de 4 años. El presidente Joe Biden anunció que se reunirá con los huelguistas el próximo martes. Y para saber más sobre este paro, nos vamos a Nueva York con Ana Nieto. Ana, la ampliación de la huelga no llega a más fábricas, pero ¿cómo está afectando a las empresas? Pues en este nuevo empuje de la huelga, el sindicato ha decidido parar estos centros de distribución de componentes, tanto de General Motors como de Stellantis, que es el fabricante de Chrysler, lo cual primero lleva a los paros a más estados y en segundo lugar los lleva al consumidor final, porque es desde estos centros de distribución de donde llegan las piezas para las reparaciones de los autos. A Ford, como has dicho, no le afecta porque, aunque no hay acuerdo todavía, sí que hay avances significativos en la negociación. Aunque la huelga no está llegando a más fábricas, las automovilísticas sí que están cerrando algunos centros de producción y están mandando a los trabajadores a sus casas por los efectos de en cadena de los cierres de tres plantas la semana pasada por parte de los sindicatos. En cualquier caso, siguen las negociaciones sobre la semana laboral de 32 horas, la transición al auto eléctrico y esa subida salarial del 40% en los próximos años, tras años de pérdidas de poder adquisitivo. Y un dato para la perspectiva. En este sentido, los costes laborales son el 5% de los gastos de producción de los autos. El mayor de los costos es el de las materias primas, como el acero, el aluminio, el plástico, que suponen el 47 o el 50% de los gastos de producción. Y además de la de las automotrices, hay otras huelgas abiertas desde hace meses, la de los actores, por ejemplo, y guionistas de Hollywood. ¿Hay avances? Los actores llevan en huelga desde el 14 de julio, los guionistas desde el 2 de mayo, y aunque parece que estos últimos sí que están un poquito más cerca del acuerdo para su resolución, se están ahora mismo celebrando reuniones de productores y guionistas que llevan reunidos desde el miércoles y son reuniones al más alto nivel para negociar un contrato que ponga fin a esta huelga que está la industria del cine y de la televisión. Se ha trasladado que hay avances en materia de compensaciones en un sector que está bastante lejos del glamour que evoca, porque los sueldos son muy bajos y la precariedad es muy alta. También se van encontrando algunos acuerdos en el futuro papel de la inteligencia artificial para este oficio. En cuanto a los actores, de momento no hay solución. Gracias, Ana, desde Nueva York. Y el poderoso magnate de los medios de comunicación, Rupert Murdoch, ha dejado su puesto como presidente de los consorcios Fox Corporation y News Corp. Murdoch, de 92 años, ha elegido como sucesor a su hijo Lachlan. La carrera de Rupert Murdoch en los medios comenzó en Australia en los años 50 con la adquisición de diferentes periódicos de circulación nacional. Más tarde, compraría tabloides como The Sun en Reino Unido y el New York Post en Estados Unidos. Además de rotativos más serios como The Times y Wall Street Journal. En 1996 lanzó Fox News para competir en el espectro conservador con la cadena CNN. La noticia corrió como reguero de pólvora. Rupert Murdoch se retira como presidente de News Corp, el gigante que creó a partir del grupo mediático de alcance nacional que había heredado de su padre. Murdoch, a quien vemos aquí con sus hijos Lachlan y James, ha sido uno de los mayores magnates de los medios de comunicación. Nacido en Australia, construyó un imperio global que comprende periódicos, cadenas de televisión, productoras cinematográficas y editoriales. Su carrera siempre ha estado marcada por la polémica, empleando el poder de sus medios para influir en la política, como con su apoyo a la candidatura presidencial de Donald Trump a través de Fox News. Construyó un enorme imperio mediático global y sin duda las revistas de negocios le reconocerán ese mérito, pero ha causado un enorme daño a la democracia en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos. Sobre todo la programación, mezcla de provocación y entretenimiento, creada allí por Fox News, ha dejado al país más enojado y dividido que nunca desde la Guerra Civil.
Tras sus estudios en la Universidad de Oxford, regresó a Australia y adquirió diferentes periódicos en los que comenzó a emplear métodos cuestionables para aumentar su resonancia. Después se expandió al Reino Unido, comprando el popular tabloide News of the World, que luego vendería debido a un escándalo de escuchas telefónicas. Sin duda ejerció gran influencia en la época dorada de los periódicos, pero sobre la cuestión de si esta influencia persiste hasta nuestros días, creo que se ha diluido enormemente por el declive de los periódicos, en particular entre los jóvenes. Para evitar una lucha fratricida entre sus hijos, Murdoch eligió como sucesora a Lachlan, aquí a la derecha. A él le corresponderá ahora dirigir el futuro de News Corp. Veamos ahora otras noticias de economía de esta jornada. Microsoft está a punto de concretar la compra del fabricante de videojuegos Activision Blizzard por 69.000 millones de dólares. Las autoridades de la competencia del Reino Unido han señalado que aceptarán las concesiones del gigante tecnológico en materia de streaming y ventas futuras de juegos. Las autoridades de la Unión Europea y Estados Unidos también aprobaron el acuerdo. El Kremlin dice que la prohibición a la exportación de combustible ruso anunciada a principios de esta semana se mantendrá el tiempo que sea necesario para estabilizar el mercado interno, que se ha visto afectado por la escasez de combustible. Todo esto en medio de un rublo más débil y un aumento de los precios mundiales del petróleo. Pues con esto terminamos la economía. Ya saben que pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web, así como en las redes sociales. Gracias por elegirnos. Quédense con nosotros aquí en DW en Español. Hasta ahora.